Hay bosques donde el suelo nunca está completamente seco, donde los árboles crecen con raíces sumergidas, donde el reflejo del cielo se mezcla con la sombra de la selva. Las selvas inundadas son uno de los ecosistemas más extraordinarios del planeta. Durante meses, el agua cubre extensiones enteras de bosque, transformando caminos en ríos y raíces en laberintos acuáticos. Aquí, la vida no solo se adapta, evoluciona de manera radical. En regiones como el Amazon Basin o las selvas pantanosas del sudeste asiático, existen aves que han aprendido a sobrevivir en un mundo donde el suelo desaparece bajo el agua y cada rama puede convertirse en refugio. Algunas caminan sobre vegetación flotante. Otras cazan peces entre troncos sumergidos. Algunas construyen nidos sobre el agua. Otras dominan el dosel mientras abajo solo hay corrientes silenciosas. En este documental de Avenexus exploraremos 10 especies de aves exóticas, hermosas y sorprendentes que habitan selvas inundadas. Criaturas que desafían las reglas tradicionales del bosque y convierten el agua en su aliada. Porque cuando el bosque se convierte en río, solo sobreviven quienes saben adaptarse. Si amas la naturaleza extrema, los ecosistemas únicos y las especies que parecen sacadas de otro mundo, este viaje es para ti. Suscríbete ahora a Avenexus, activa la campana para no perderte nuestras próximas exploraciones, dale like si te fascinan los misterios de la vida salvaje y comparte este documental con quienes aman descubrir lo invisible. Déjanos en los comentarios. ¿Cuál de estas aves te parece más impresionante? Porque en las selvas inundadas, la vida no se detiene. La caminante del agua. En las aguas tranquilas de las selvas inundadas del Amazon Basin y otras regiones tropicales americanas, una figura elegante se desplaza como si desafiara la gravedad. No nada. No vuela. Camina. La jacana norteña es conocida como el ave que camina sobre el agua. Sus patas poseen dedos extremadamente largos y delgados que distribuyen su peso sobre vegetación flotante como hojas de nenúfares. Gracias a esta adaptación, puede desplazarse con estabilidad donde otras aves se hundirían. Su plumaje combina tonos marrón oscuro con negro profundo, y un escudo frontal amarillo brillante que resalta bajo la luz tropical. Pero más allá de su apariencia llamativa, su verdadera fortaleza es su adaptación al entorno acuático cambiante. Las selvas inundadas son impredecibles. El nivel del agua sube y baja durante el año. Las áreas sólidas desaparecen temporalmente. Sin embargo, la jacana ha convertido esa inestabilidad en ventaja. Se alimenta de insectos, pequeños invertebrados y organismos que viven sobre plantas flotantes. Cada paso es calculado. Cada movimiento es preciso. Pero su comportamiento social es aún más fascinante. En muchas poblaciones, las hembras son más grandes y dominantes que los machos. Defienden territorios amplios que pueden incluir varios compañeros. Los machos construyen los nidos y se encargan de incubar los huevos y cuidar a las crías. Es un sistema reproductivo poco común en el mundo de las aves. En un ecosistema donde el suelo puede desaparecer durante meses, la jacana demuestra que la evolución puede transformar una limitación en oportunidad. No necesita tierra firme. No depende de ramas altas. Domina el espacio intermedio entre agua y cielo. Mientras los bosques se reflejan en superficies inundadas, la jacana norteña continúa caminando sobre un mundo que parece líquido. Y cada paso suyo es una lección de adaptación perfecta. En los rincones más silenciosos y sombríos del Amazon Basin, donde los troncos sumergidos forman laberintos naturales y el agua refleja un verde profundo, aparece una figura estilizada y casi irreal, la garza agamí. Es una de las garzas más bellas y misteriosas de América tropical. Su plumaje parece pintado a mano. Cuello largo con tonos rojizos intensos, cuerpo verde metálico, alas azuladas y una franja blanca que contrasta con la oscuridad del entorno. Sin embargo, a pesar de su belleza, es extraordinariamente difícil de observar.
Prefiere zonas aisladas, lagunas ocultas y brazos secundarios de ríos dentro de selvas inundadas. No suele congregarse en grandes grupos visibles como otras garzas. Es discreta. Selectiva. Su técnica de caza es pura precisión. Permanece inmóvil durante largos minutos, casi fusionada con la vegetación. Luego, en un movimiento rápido y directo, lanza su pico largo y delgado para capturar peces pequeños o anfibios que se acercan a la superficie. En un entorno donde la visibilidad bajo el agua es limitada y los reflejos confunden la percepción, su paciencia es su mejor herramienta. Anida en colonias aisladas, muchas veces en árboles rodeados de agua, lo que le ofrece protección natural contra depredadores terrestres. Las selvas inundadas cambian constantemente. Los niveles de agua fluctúan. Los packs migran. Las áreas accesibles se transforman. La garza agamí no lucha contra ese cambio. Se sincroniza con él. Su presencia indica ecosistemas acuáticos saludables, con abundancia de peces y vegetación densa. No domina por tamaño. No impone por agresividad. Domina por exactitud. En un bosque donde el suelo puede convertirse en espejo líquido durante meses, la garza agamí representa la elegancia adaptada al agua. Un destello de color entre sombras verdes. Una cazadora silenciosa en un mundo sumergido. En las selvas inundadas del Amazon Basin, donde los árboles emergen directamente del agua y las ramas forman corredores sobre ríos tranquilos, vive una de las aves más extrañas y antiguas del planeta, el Hoatzin. Su apariencia parece salida de otra era. Posee una cresta despeinada de tonos rojizos, ojos rojos intensos y plumaje marrón con líneas claras. Pero su verdadero misterio está en su biología. El Hoatzin es una de las pocas aves del mundo que fermenta hojas en su sistema digestivo, similar a lo que hacen algunos mamíferos rumiantes. Su estómago está especializado para descomponer vegetación dura, lo que le permite alimentarse principalmente de hojas jóvenes en un entorno donde el agua limita otros recursos. Vive casi exclusivamente en bosques inundados y pantanos, donde construye sus nidos sobre ramas que cuelgan directamente sobre el agua. Esta ubicación estratégica protege a las crías de muchos depredadores terrestres. Y aquí aparece otra característica sorprendente. Los polluelos del Hoatzin nacen con pequeñas garras funcionales en las alas. Si un depredador amenaza el nido, pueden lanzarse al agua, nadar hasta un tronco cercano y trepar nuevamente al árbol usando esas garras. Es una adaptación que recuerda a ancestros evolutivos de las aves modernas. Su vuelo es torpe y corto. No es un ave diseñada para largas migraciones. Su mundo es el bosque inundado. En un ecosistema donde el suelo desaparece durante meses, el Hoatzin ha desarrollado una estrategia basada en estabilidad vegetal y protección acuática. No es elegante como una garza. No camina sobre el agua como una jacana. Pero representa una línea evolutiva única. Un ave que parece conectar el pasado con el presente. Entre raíces sumergidas y hojas brillantes bajo la lluvia tropical, el Hoatzin permanece como un testigo viviente de la historia evolutiva, adaptado perfectamente a un mundo que flota, el relámpago verde del agua. En los canales tranquilos y lagunas ocultas del Amazon Basin, donde el bosque se refleja en la superficie como un espejo esmeralda, un destello verde atraviesa el aire con velocidad milimétrica. Es el martín pescador amazónico. Su plumaje verde brillante con pecho blanco y tonos anaranjados en algunos individuos contrasta con la sombra del bosque. Pero su belleza no es solo estética, es funcional. El verde se fragmenta con la luz filtrada del dosel, ayudándolo a confundirse entre hojas y reflejos. Este martín pescador vive íntimamente ligado al agua. Se posa en ramas bajas que sobresalen sobre ríos y lagunas, observando con concentración absoluta la superficie. De repente, sin advertencia, se lanza en picada. Su vuelo es corto pero explosivo. Entra al agua con precisión quirúrgica y emerge con un pez pequeño sujeto firmemente en su pico largo y afilado.
En selvas inundadas, donde la visibilidad cambia constantemente debido a reflejos y corrientes, su capacidad de cálculo visual es crucial. Anida excavando túneles en taludes arenosos cercanos al agua, una estrategia que lo mantiene cerca de su principal fuente de alimento. Su presencia indica cuerpos de agua saludables, con abundancia de peces y equilibrio ecológico. A diferencia de aves que dependen de tierra firme, el martín pescador amazónico convierte cada rama sobre el agua en una torre de observación. No camina sobre el agua. No flota. Pero la domina desde el aire. Mientras las raíces sumergidas sostienen el bosque y los troncos se reflejan en corrientes lentas, este relámpago verde recuerda que en las selvas inundadas, la velocidad y la precisión pueden ser tan importantes como la adaptación estructural. Un instante de quietud. Un destello. Y el agua vuelve a la calma. En las extensiones abiertas de las selvas inundadas y llanuras anegadas del Amazon Basin, donde el agua cubre kilómetros de bosque durante la temporada de lluvias, se alza una silueta imponente que domina el paisaje acuático, la cigüeña jabirú. Es una de las aves voladoras más grandes de América. Su cuerpo blanco contrasta con su cuello negro desnudo y su característico collar rojo intenso. Cuando despliega sus alas, su envergadura puede superar los 2,5 metros. Pero no es solo su tamaño lo que la hace extraordinaria. Vive íntimamente ligada a ecosistemas inundables, donde los peces quedan atrapados en aguas poco profundas durante la temporada seca. Allí camina lentamente, con pasos firmes y medidos, explorando con su enorme pico el fondo fangoso. Cada movimiento es deliberado. Cada captura, precisa. Su dieta incluye peces, anfibios, pequeños reptiles e incluso invertebrados acuáticos. En ecosistemas fluctuantes, su capacidad de aprovechar cambios estacionales es clave para su supervivencia. Anida en árboles altos, construyendo plataformas masivas visibles desde grandes distancias. Estos nidos pueden reutilizarse año tras año. Las selvas inundadas cambian constantemente. Donde hoy hay agua profunda, mañana puede haber lodo seco. El jabirú se adapta migrando dentro de la misma región según la disponibilidad de alimento. Su presencia es un indicador de humedales saludables y ciclos hidrológicos intactos. No es discreta como otras especies del bosque. No se oculta entre sombras. Domina el horizonte acuático. Mientras el agua refleja el cielo tropical y los árboles emergen como islas verdes, la cigüeña jabirú representa la fuerza y estabilidad en un mundo cambiante. Un gigante blanco caminando sobre un paisaje líquido. En las aguas tranquilas y espejadas del Amazon Basin, donde los árboles parecen emerger directamente del río y la superficie refleja un cielo verde oscuro, algo se mueve apenas perceptible. No es un pez. No es una serpiente. Es la aninga, conocida también como ave serpiente. Cuando nada, su cuerpo permanece sumergido casi por completo, dejando solo el cuello largo y delgado visible sobre el agua. Desde la distancia, parece un reptil deslizándose en silencio. Su técnica de caza es sigilosa y precisa. Se impulsa bajo el agua utilizando sus patas palmeadas, acercándose lentamente a peces desprevenidos. Luego, con un movimiento rápido, los atraviesa con su pico afilado como una lanza. A diferencia de patos o cormoranes, sus plumas no son completamente impermeables. Esto le permite reducir la flotabilidad y bucear con mayor facilidad. Pero después de cada sesión de caza, necesita posarse con las alas extendidas para secarse bajo el sol tropical. Esa imagen, alas abiertas sobre un tronco sumergido, es una de las escenas más icónicas de las selvas inundadas. Anida en árboles rodeados de agua, donde el acceso terrestre para depredadores es limitado. Vive en colonias dispersas, compartiendo territorio con otras aves acuáticas. Las selvas inundadas cambian con las estaciones, pero la aninga se adapta a esos ciclos con eficiencia. Cuando el nivel del agua sube, su mundo se expande. Cuando baja, concentra su caza en canales más estrechos. No camina sobre el agua como la jacana.
No espera inmóvil como la garza. Se convierte en parte del agua. Entre raíces sumergidas y reflejos verdes, la aninga representa la perfecta integración entre ave y río. Un depredador elegante en un mundo flotante, el especialista del pantano. En los humedales y bosques anegados del Amazon Basin, donde la vegetación acuática cubre grandes extensiones y los caracoles abundan entre raíces sumergidas, sobrevuela una silueta estilizada con alas largas y cola amplia. Es el gavilán caracolero. A diferencia de otros rapaces generalistas, esta ave es una especialista. Su pico delgado y fuertemente curvado no está diseñado para desgarrar grandes presas, sino para extraer con precisión el cuerpo de caracoles acuáticos de sus conchas. Su dieta depende casi exclusivamente de estos moluscos. Vuela bajo sobre el agua, atento a pequeños movimientos entre plantas flotantes. Cuando detecta un caracol, desciende con suavidad y lo captura con sus garras. Luego, posado en una rama, utiliza su pico especializado para retirar el alimento del interior de la concha con una técnica refinada. En selvas inundadas, donde el nivel del agua cambia y los recursos se redistribuyen, el gavilán caracolero ajusta sus territorios según la abundancia de caracoles. Es un ejemplo claro de evolución adaptativa extrema. Su plumaje varía entre machos y hembras. Los machos adultos presentan tonos gris oscuro con alas negras, mientras que las hembras suelen mostrar patrones marrones con manchas claras. Anida en árboles cercanos al agua, manteniendo una conexión directa con su fuente de alimento. No es el más grande de los rapaces. No es el más poderoso. Pero es uno de los más especializados. En un ecosistema donde muchos depredadores compiten por peces o pequeños vertebrados, él eligió un camino distinto. Mientras el bosque se inunda y la vegetación acuática se expande, el gavilán caracolero continúa patrullando, adaptado a un nicho que pocos pueden ocupar. En las selvas inundadas, la supervivencia no siempre depende de la fuerza, sino de la precisión. 8 Ibis escarlata, el fuego que camina sobre el agua. En los márgenes inundados y estuarios conectados con las selvas anegadas del Amazon Basin, cuando el sol comienza a descender y la luz se vuelve dorada, una silueta roja intensa transforma el paisaje. Es el ibis escarlata. Su plumaje rojo brillante parece casi irreal frente al verde profundo del bosque y el azul oscuro del agua. Ese color proviene de su dieta rica en crustáceos y pequeños invertebrados cargados de carotenoides. Camina lentamente en aguas poco profundas, utilizando su pico largo y curvado hacia abajo para sondear el lodo. No depende de la vista directa, confía en la sensibilidad táctil de su pico para detectar alimento bajo la superficie. En selvas inundadas, donde el suelo se convierte en barro y el agua cubre grandes extensiones, el ibis convierte el pantano en su territorio. Vive en colonias, lo que le proporciona protección colectiva frente a depredadores. Sus nidos suelen ubicarse en árboles rodeados de agua, creando una barrera natural contra amenazas terrestres. Cuando vuelan en grupo, su color rojo contrasta dramáticamente con el paisaje, creando una de las escenas más impactantes del trópico. Pero más allá de su belleza, el ibis cumple una función ecológica importante, controla poblaciones de invertebrados y ayuda a mantener el equilibrio en ecosistemas inundables. No caza con velocidad explosiva. No domina desde el aire. Camina con paciencia y precisión. En un entorno donde el agua redefine el territorio cada temporada, el ibis escarlata demuestra que la adaptación puede ser también un espectáculo visual. Entre reflejos líquidos y raíces sumergidas, el bosque parece arder por un instante cuando pasa una bandada roja sobre el agua. Un fuego que no quema, pero transforma el paisaje. En los canales oscuros y lagunas tranquilas del Amazon Basin, donde los árboles parecen flotar sobre el agua y las raíces se hunden en corrientes lentas, una silueta negra corta la superficie con precisión. Es el cormorán neotropical. A diferencia de aves que cazan desde el aire, este especialista se convierte en parte del agua.
Nada bajo la superficie utilizando potentes patas palmeadas, persiguiendo peces entre troncos sumergidos y vegetación flotante. Su cuerpo es aerodinámico bajo el agua. Su cuello largo y flexible le permite reaccionar con rapidez ante movimientos inesperados. Cuando captura un pez, emerge con determinación y lo lanza hacia arriba para acomodarlo en su pico antes de tragarlo. En selvas inundadas, donde la estructura del bosque se transforma en laberinto acuático, el cormorán navega con habilidad. Sus plumas, parcialmente permeables, reducen la flotabilidad y facilitan el buceo. Pero esta ventaja tiene un costo. Después de cazar, necesita posarse en troncos emergentes con las alas extendidas para secarse. Esa imagen, alas abiertas sobre un árbol muerto rodeado de agua, es una escena clásica de los bosques anegados. Vive en grupos, compartiendo áreas de pesca y formando colonias de anidación en árboles rodeados por agua, lo que dificulta el acceso de depredadores terrestres. No destaca por colores intensos. No impresiona por tamaño monumental. Su fuerza está en la resistencia y técnica de buceo. En ecosistemas donde el nivel del agua cambia constantemente, el cormorán neotropical se adapta a nuevos canales y concentraciones de peces con rapidez. Entre raíces sumergidas y reflejos verdes, este buceador demuestra que en las selvas inundadas, la vida no solo ocurre sobre el agua. También bajo ella, el guardián sonoro del pantano. En los paisajes abiertos donde la selva se mezcla con extensiones inundadas y vegetación flotante en el Amazon Basin, una silueta robusta se alza sobre el agua poco profunda. Es el camungo, también conocido como anima cornuda. Su aspecto es inconfundible, cuerpo gris oscuro, pecho moteado, alas amplias y un delgado cuerno queratinoso que emerge desde su cabeza. Pero lo que más lo distingue es su voz. Emite llamados fuertes y resonantes que pueden escucharse a grandes distancias sobre el paisaje inundado. En un entorno donde el agua distorsiona sonidos y limita la visibilidad, la comunicación sonora es clave. A diferencia de muchas aves acuáticas, el camungo no depende exclusivamente de peces. Se alimenta principalmente de vegetación acuática, hojas y brotes tiernos, aprovechando la abundancia que surge cuando el bosque se inunda. Sus patas fuertes le permiten caminar con firmeza sobre terrenos fangosos y plantas flotantes densas. También posee espolones óseos en las alas que utiliza para defensa si es necesario. Anida en plataformas construidas sobre vegetación acuática o en pequeñas elevaciones rodeadas por agua, lo que proporciona protección natural frente a depredadores terrestres. En selvas inundadas, donde el nivel del agua transforma constantemente el paisaje, el camungo se adapta con versatilidad. Puede desplazarse caminando, nadando brevemente o volando a nuevas áreas cuando cambian las condiciones. No es el más veloz. No es el más colorido. Pero es uno de los más resistentes. Mientras el bosque se convierte en espejo líquido y el horizonte se mezcla con el agua, el camungo permanece vigilante. Su llamado atraviesa la selva inundada como una señal de presencia firme en un mundo cambiante. Un guardián del pantano. Un símbolo de adaptación sonora en un ecosistema que nunca está completamente seco. En las selvas inundadas, la naturaleza rompe nuestras ideas tradicionales sobre lo que es un bosque. Aquí no hay suelo firme durante meses. No hay caminos secos. No hay límites claros entre río y tierra. Solo agua. Raíces sumergidas. Reflejos verdes que se mezclan con el cielo. Y en medio de ese mundo cambiante, las aves no solo sobreviven, dominan. Algunas caminan sobre vegetación flotante como si desafiaran la física. Otras bucean entre troncos sumergidos como si fueran peces. Algunas cazan con paciencia milimétrica. Otras transforman el pantano en su fortaleza. Cada una representa una solución evolutiva distinta frente a un mismo desafío, vivir donde el bosque desaparece bajo el agua. Las selvas inundadas no son un ecosistema débil. Son uno de los sistemas más dinámicos y complejos del planeta. Dependen del equilibrio entre lluvias, ríos y biodiversidad.
Y cuando ese equilibrio se altera, todo el ciclo de vida cambia. Observar estas aves no es solo admirar belleza exótica. Es comprender adaptación, resiliencia y sincronía con la naturaleza. En Avenexus no solo mostramos especies. Revelamos historias ocultas dentro de ecosistemas extremos. Historias que nos recuerdan que la vida siempre encuentra una forma de persistir, incluso cuando el terreno desaparece. Si este viaje por selvas inundadas te abrió los ojos. Si ahora imaginas el bosque flotando bajo la lluvia. Si sentiste que caminabas entre raíces sumergidas. Este es tu canal. Suscríbete a Avenexus ahora mismo. Activa la campana para no perderte nuestras próximas exploraciones. Dale like si amas descubrir los secretos más ocultos de la naturaleza. Comparte este documental con quienes creen que ya lo han visto todo. Y déjanos en los comentarios. ¿Te atreverías a explorar un bosque donde el suelo puede desaparecer? Porque cuando el bosque se convierte en agua, la vida despliega alas.